llamo Julián Rivas. Desde hace unos años me dedico a explorar lugares abandonados, lo que muchos llaman urbex. No lo hago por fama, ni por dinero, ni siquiera por esas fotos que a veces se vuelven virales. Lo hago porque es como abrir una puerta cerrada al pasado, husmear entre las grietas de lo que todos prefieren olvidar. Me obsesiona esa sensación, la de caminar entre paredes que guardan secretos que nadie se atreve a contar. Había escuchado rumores de un hospital viejo, perdido a las afueras de la ciudad. Se decía que lo habían cerrado de golpe por irregularidades, negligencias graves y hasta muertes misteriosas que jamás se investigaron a fondo. Desde entonces, nadie volvió a pisarlo oficialmente. Fue clausurado una madrugada de 1997, dejando camas sin tender, expedientes abiertos y equipo médico carcomiéndose en la penumbra. Para mí, era perfecto. Era un martes por la noche cuando me armé de valor y me colé. La entrada principal estaba tapiada con planchas de metal oxidado, como si alguien hubiera querido encerrar algo más que paredes vacías. Pero una de las ventanas de la planta baja tenía el marco podrido por la humedad. Bastó empujarla con cuidado para abrir un hueco lo suficientemente ancho para arrastrarme dentro, esquivando astillas y clavos sueltos. El interior me golpeó de inmediato. Ese olor agrio, mezcla de polvo viejo, paredes húmedas y metal corrompido por años de abandono. Todo estaba cubierto por una pátina de mohollín. Las camillas seguían alineadas a lo largo del pasillo, como fantasmas esperando pacientes que nunca volverían. Sillas de ruedas oxidadas, un carrito de medicinas volcado, frascos rotos. Encendí mi linterna y encuadré la cámara que colgaba de mi cuello. Caminé despacio, intentando que mis pasos no resonaran tanto en aquel silencio que parecía absorberlo todo. Grabé las paredes con manchas de humedad que se abrían como flores podridas, los grafitis recientes que apenas disimulaban los mensajes borrados de hace décadas, y restos de fogatas de vagabundos que tal vez usaron este lugar como refugio en noches de frío. Subí por una escalera desvencijada, cuidando no pisar clavos sobresalientes ni peldaños flojos. La segunda planta estaba dedicada a habitaciones de larga estancia. Era un pasillo largo, con puertas entreabiertas que dejaban escapar corrientes de aire helado. Fue allí donde encontré la puerta más intrigante. Un letrero corroído, apenas legible. Enfermería central. La abrí conteniendo la respiración. Adentro, todo estaba casi intacto, como si alguien hubiera cerrado la puerta para congelar el tiempo. Archivadores herrumbrosos, cajas de medicamentos vencidos hace décadas, un escritorio cubierto por una gruesa capa de polvo. Fue allí donde lo vi. Un cuaderno de tapas negras, maltratado, con manchas de humedad que se extendían como venas. Estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado listo para ser hallado. Lo tomé con cuidado, sintiendo un leve temblor en los dedos. En la primera página, escrito con una caligrafía pulcra, casi elegante: Enfermera Rosa Roldán. Cada hoja era una especie de diario, un registro mucho más detallado que cualquier expediente clínico. Las primeras páginas parecían anodinas. Dosis, diagnósticos, síntomas, visitas de familiares. Pero a medida que pasaba las hojas, algo en el tono cambiaba, volviéndose más personal, más incómodo. Había un caso que me hizo tragar saliva. Un chico de 17 años, ingresado tras un accidente automovilístico. Rosa notaba con precisión quirúrgica cómo suplicaba por morfina porque el dolor era insoportable, pero la dirección prohibió administrarla. No había stock, o eso decían, y la familia no podía costear nada por fuera. Murió 3 días después, retorciéndose entre gritos que nadie quiso escuchar. Otro caso. Un anciano, enfermo de cáncer terminal, abandonado por su familia. Rosa contaba cómo cada madrugada lo encontraba despierto, llorando de hambre porque los camilleros olvidaban llevarle comida suficiente. A nadie parecía importarle.
Hasta que una noche ella misma anotó: lo encontré frío. No sé si fue mejor así, cada página era un mazazo. Pacientes atados a camas durante días para que no molestaran, otros olvidados en cuartos sin calefacción, la neumonía haciendo lo que la administración no quería pagar. Mientras leía, sentí como el aire se volvía más denso. No era miedo de fantasmas. Era algo peor. La certeza de estar oyendo, en silencio, la confesión de alguien que ya no podía hacer nada. Rosa no escribía para dejar constancia oficial. Escribía para que, de alguna forma, su culpa no muriera con ella. Llegué casi al final y ahí estaba. Una entrada que me erizó la piel. Rosa contaba cómo algunos enfermeros querían denunciar al director, cómo hablaban de filtrarlo a la prensa, pero ella nunca se atrevió. Tenía miedo de perder su trabajo, su sustento, su nombre. Página tras página, se notaba esa carga. Como si cada línea fuera una piedra más sobre su conciencia. En la última página, escrita con una letra temblorosa, había algo diferente. Si alguien encuentra esto, que sepa que aquí adentro hay más verdad que en todos los expedientes. Abajo, en el archivo subterráneo, guardaron los papeles que nadie debía leer. Si tienes valor, búscalo. Cerré el cuaderno sintiendo que me temblaban las manos. Me quedé ahí, sentado en la vieja enfermería, escuchando el eco de mis propios pasos cuando respiraba. No había susurros, ni lamentos. Solo el silencio cargado de palabras que parecían seguir flotando en el polvo. Bajé al sótano por una escalera de servicio que crujía con cada paso. El archivo estaba casi desintegrado. Carpetas abiertas como animales destripados, legajos mordidos por ratas, documentos que se deshacían al tocarlos. Pero entre toda esa mugre encontré un cajón cerrado con un candado oxidado. Lo forcé con una pata de cabra. Dentro, sobres con sellos oficiales. Reportes de muertes, cartas de familiares suplicando explicaciones, facturas infladas, presupuestos de medicamentos desaparecidos. Cada papel era una daga. La administración desviaba fondos, falseaba registros y cuando la prensa comenzó a husmear, todo se cerró en cuestión de horas. Salí de allí cuando el amanecer empezó a filtrarse por las ventanas rotas. Afuera, respiré el aire frío como si fuera el primero en años. El cuaderno estaba en mi mochila, húmedo pero intacto. No lo guardé para publicarlo, ni para volverme famoso. Lo guardé para recordarme que lo más macabro rara vez son los fantasmas o demonios. A veces, lo más monstruoso son las decisiones de la gente que prefiere mirar a otro lado. Hoy, cada vez que paso mis dedos por esas páginas, escucho la voz de Rosa, tan nítida como si estuviera a mi lado. Lo sabíamos, pero no hicimos nada y cuando cierro el diario, siempre me asalta la misma pregunta, clavándose como un bisturí. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar?